Saludos y bendiciones del Señor a todos ustedes una vez más, mis apreciados y amados hermanos en Cristo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro audiolibro El Tesoro de David. Vamos avanzando ya al Salmo número 39. Leamos la palabra del Señor y luego posteriormente continuamos con la lectura de nuestro libro. Leemos en el Salmo número 39 en los versículos 1 al 13 en la palabra del Señor. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Sela. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado, corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Sela. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El salmista, abatido por la enfermedad y la pena, se ve agobiado por pensamientos de incredulidad que decide ahogar para que no le venga ningún mal por expresarlos. Versículos 1 y 2. Pero el silencio crea una pena insoportable que por fin exige ser expresada, y lo consigue en la oración de los versículos 3 al 6, que es casi una queja y un suspiro por la muerte, o por lo menos un cuadro sin esperanza de la vida humana. En los versículos 7 al 13, el tono es de mayor sumisión y se hace más claro el reconocimiento de la mano divina. La nube evidentemente ha pasado y el corazón dolorido es aliviado. Charles Spurgeon. La más hermosa de todas las elegías en el Salterio. H. Ewald. Versículo 1. Dije, he resuelto, me he decidido. En su gran perplejidad, su mayor temor era que podría pecar, y por ello busca el método que más le garantice el evitarlo, y está decidido a callar. Es excelente que un hombre se confirme en un buen curso o trayectoria por el recordatorio de una resolución bien hecha y buena. Charles Spurgeon. Dije, velaré sobre mis pasos. Se cuenta de un tal Pambo, un hombre bueno y bien intencionado, que fue a ver a un amigo suyo y le pidió que le enseñara uno de los salmos de David. El amigo le leyó este versículo. Pambo contestó, este versículo es bastante si lo aprendo bien. 19 años más tarde dijo que durante todo aquel tiempo apenas había podido aprender aquel versículo. Samuel Page. Para no pecar con mi lengua. Los pecados de la lengua son muy graves, como las chispas del fuego. Las palabras necias o vanas esparcidas pueden causar gran daño. Si los creyentes pronuncian palabras duras contra Dios en tiempos de depresión, el maligno y los impíos van a aprovecharlo y usarlas como justificación para sus vidas pecaminosas. Si los propios hijos de un hombre murmuran y le faltan el respeto, no es de extrañar que la boca de los enemigos se halle llena de insultos. Charles Spurgeon. La boca del hombre,
aunque es solo un agujero pequeño, puede contener un mundo de pecado, porque no hay ningún pecado prohibido en la ley o en el Evangelio que no sea dicho por la lengua, pensando en el corazón o hecho en la vida. ¿No es pues casi tan difícil gobernar la lengua como gobernar al mundo? Edward Reiner. Pondré a mi boca un freno, o más exactamente, un bozal o mordaza. El bozal, según el original, es más efectivo que una brida o un freno, pues impide hablar del todo. David habría hecho bien resolviendo ser muy precavido en sus palabras, pero cuando tomó la decisión de guardar silencio total, incluso para el bien, es que tenía evidentemente amargura en su alma. El evitar una falta no nos debe llevar a otra. El usar la lengua contra Dios es un pecado de comisión, pero el no usarla a su favor es un pecado de omisión. Las virtudes elogiosas deben ser seguidas tanto como los vicios han de ser evitados. Pero para librarnos de Escila, no hemos de caer en Caribdis. En tanto que el impío esté delante de mí. Esto modifica el carácter de su silencio y atenúa la crítica, porque el mal hombre va a usar mal incluso nuestras palabras más santas. Y no es bueno que echemos nuestras perlas delante de los puercos. Los creyentes más firmes son probados por la incredulidad, y el diablo conseguiría una gran victoria si publicaran sus dudas y vacilaciones. Si yo tengo calentura, no hay razón para que procure contagiar al vecino. Si hay alguien a bordo enfermo, hay que poner el corazón en cuarentena y no permitir que nadie desembarque en el bote del habla hasta que tenga un certificado de salubridad. Charles Spurgeon. Es una aflicción el verse obligado a escuchar tanta cháchara en este mundo, y es una ventaja el discernirlo y evitar las palabras inútiles. Es sorprendente que los hombres puedan poner en movimiento tanto viento, y cuanto más exhalan, más pródigos son en su aliento y su abuso de la paciencia de los demás, y descuidados de sus propias conveniencias. William Stroud. Versículo 2. Enmudecí. Hay 7 clases de silencio. Primero, el silencio estoico. Segundo, el silencio político o diplomático. Tercero, el silencio necio. Cuarto, el silencio hosco. Quinto, el silencio forzado. Sexto, el silencio del desánimo. Y séptimo, el silencio santo, prudente, gracioso. Thomas Brooks. Guardé silencio y me callé. A un cristiano le preguntaron qué fruto había obtenido de Cristo y contestó: ¿no es un fruto el no sentirse afectado por vuestros reproches? En casos de esta naturaleza, hemos de referirlo todo a Dios. Christopher Sutton. Versículos 2 al 9. Un inválido al cual habían ordenado que tomara un par de tabletas, en vez de tragárselas de golpe, fue desplazándolas por la boca con la lengua para que se disolvieran a pesar de ser muy amargas. Gotthold estaba presente y murmuró: los insultos y las calumnias de los adversarios son píldoras amargas. No todos entienden el arte de tragar sin mascar. Para los cristianos, sin embargo, son saludables en varias formas. Les recuerdan su propia culpa, ponen a prueba su mansedumbre y paciencia, les muestran de qué deben guardarse y al fin redundan en su honor y gloria a la vista de aquel por quien han tenido que sufrir. Con respecto a las píldoras de la calumnia, sin embargo, así como las otras, es aconsejable no ir diluyéndolas continuamente en la mente, o juzgarlas según la carne y la opinión del mundo. Esto va a incrementar su sabor amargo, lo extenderá por la lengua y llenará el corazón de animosidad en proporción. La forma correcta de proceder es tragarlas, guardar silencio y olvidar. Christian Schreiber. Versículo 3. Ardía mi corazón dentro de mí.
La fricción de los pensamientos internos producía un calor intenso mental. La puerta de su corazón estaba cerrada, y con el fuego del sufrimiento ardiendo dentro, la estancia de su alma se había calentado de modo irresistible. El silencio es algo terrible para el que sufre, es un método seguro para perder la razón. En mi meditación se encendió fuego. En tanto que su corazón estaba meditando, se estaba derritiendo, puesto que el tema era confuso. Charles Spurgeon. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio es la oración, aparte de ser un deber! Ahora, la meditación es una ayuda a la oración. Gerson le llama el ayo de la oración. La meditación es como aceite para la lámpara. La lámpara de la oración se apagará, a no ser que la meditación la sostenga. La meditación y la oración son como dos tórtolas. Si se separa la una de la otra, mueren. Un pescador astuto observa el tiempo y la sazón en que los peces pican más, y entonces mete el anzuelo en el agua. Cuando el corazón está calentado por la meditación, es el mejor momento para echar la caña de la oración y pescar misericordia. Después que Isaac hubo meditado en el campo, estaba preparado para la oración cuando llegó a casa. Cuando el cañón ha sido cargado con la pólvora, está a punto para disparar. Así que cuando la mente está llena de buenos pensamientos, el cristiano está preparado para disparar la oración. Y ahora envía ráfaga tras ráfaga de suspiros y gemidos del cielo. La meditación produce un doble beneficio. Vierte dentro y fuera. Primero vierte buenos pensamientos en la mente y luego los derrama otra vez en la oración. La meditación primero provee el material para la oración y luego prepara el corazón para orar. Thomas Watson. Medita hasta que veas que tu corazón se ha calentado para este deber. Si cuando un hombre siente frío le preguntas ¿durante cuánto tiempo se quedará junto al fuego?, te dirá hasta que me haya calentado y me sienta listo para trabajar. Así que, cristiano, tu corazón es frío, ponte cerca del fuego de la meditación hasta que sientas tus afectos calientes y preparados para el servicio espiritual. Thomas Watson. Cuando los alguaciles entran por la noche en una casa sospechosa, la primera pregunta que hacen es, ¿cuántos y quiénes son los que están aquí? Así, cuando Dios entra en nuestro corazón oscuro, la pregunta es, ¿qué pensamientos hay aquí? ¿Por qué surgen estos pensamientos en tu mente? ¿No os habéis vuelto jueces de malos pensamientos? Lucas 24:38, Santiago 2:4. Faithful Tate. Proferí con mi lengua. La lengua amordazada rompe las trabas. Va a salir miseria en abundancia. Puedes hacer enmudecer la alabanza, pero la angustia dama y vocifera. Resolución o no, precaución o no, pecado o no, el torrente avasallador se abre paso y lo arrastra todo a su paso. Charles Spurgeon. Versículo 4. Hazme saber mi fin. El salmista quiere saber más de la brevedad de su vida para poder sobrellevar sus males pasajeros. Y hasta aquí podemos arrodillarnos con él, pronunciando la misma petición. Pero el que no haya límite a su miseria es un verdadero infierno. El que haya fin a la aflicción de la vida es la esperanza de todos los que tienen esperanza más allá de la tumba. Dios es el mejor maestro de la filosofía divina, que mira hacia un fin esperado. Los que ven la muerte a través del cristal del Señor ven una vista hermosa que les hace olvidar el mal de la vida al prever el fin de la vida. Charles Spurgeon. ¿Y cuál es la medida de mis días? Sepa yo cuán frágil soy, es decir, cuándo voy a dejar de ser. ¡Ay, pobre naturaleza humana, querida como la vida! El hombre alterca con Dios, de modo que más bien desea dejar de ser que sobrellevar lo asignado por el Señor. ¡Qué mezquindad en un santo! Pero esperemos un poco hasta que nos hallemos en una posición semejante a la suya, y no obraremos mucho mejor.
El barco en el muelle se sorprende de que aparezca una vía de agua en la barca, pero cuando él se lanza a alta mar, se asombra de que los maderos resistan tales tempestades sin resquebrajarse. El caso de David no se registra para que lo imitemos, sino para que aprendamos. Charles Spurgeon. Entre Walsall y Fredsey, en Cheshire, hay una casa, una taberna, edificada el año 1636 con el armazón de roble rellenado con ladrillo, y sobre el dintel de una ventana se puede leer, grabada en el roble, una inscripción en latín que dice: «Llorarías si supieras que solo te queda un mes de vida, pero ríes sin saber que quizá solo te queda un día». Qué triste es la idea de que con este mentor silencioso, este sermón verás ante los ojos, hayan sido a millares los que, entrando en ella, se han emborrachado para la destrucción de su alma. Y con todo, esto es una semejanza de lo que vemos constantemente en nosotros mismos. Versículo 5. El tiempo de mi vida es como nada delante de ti, tan corto que no es casi nada. Piensa en la eternidad y en un ángel recién nacido, el mundo nuevo y casi reluciente, el sol como una chispa que ha saltado del fuego, y el hombre inexistente. Ante el eterno, la edad del hombre es como un tic-tac del reloj. Charles Spurgeon. Si un hombre es tan minúsculo comparado con la gran fábrica del mundo, y el mundo en sí tan pequeño que no puede contener al Señor, tan pequeño y ligero que Él no siente el peso del mismo en la punta de su dedo, se puede muy bien decir del hombre que no es nada colocado ante el Señor. Edmund Lafayette. Ciertamente es como un soplo todo hombre que vive. Esto es una gran verdad, y no hay nada más cierto que ello. Considera un hombre, el mejor, y no es más que un hombre, un soplo insustancial como el viento. Su constancia es la inconstancia, su vanidad es la única verdad. Lo mejor en él es que es vano, solo vanidad. Charles Spurgeon. Selah. Esta expresión se menciona 74 veces en la Escritura, 71 veces en el libro de los Salmos y 3 en el libro del profeta Habacuc, que fue escrito en forma de salmo. Versículo 6. Sí, como una sombra que pasa es el hombre. Los hombres en el mundo andan como un viajero que tiene un espejismo, engañados, confundidos y pronto llenos de desengaño y desesperación. Ciertamente, en vano se afana. Lee bien este texto y luego escucha el clamor del mercado, el rumor de la bolsa, el estruendo de las calles de la ciudad, y recuerda que todo este ruido, esta interrupción de la quietud, es algo insustancial, vanidades pasajeras. El descanso interrumpido, el temor ansioso, el cerebro sobrecargado, la mente que se derrumba, la locura, todos ellos son pasos en el proceso de la inquietud y desosiego de muchos. Y todos se afanan para ser ricos, o sea, llenarse hasta rebosar de arcilla, arcilla que van a dejar pronto después de todo. Charles Spurgeon. Todo hombre carnal anda en una feria de vanidad, y pese a todo, ¿cómo se envanece de su feria de vanidad? Se inquieta en vano, y es solo vanidad lo que le inquieta. Labora toda su vida por la ganancia de las riquezas, y con todo, en la muerte, sus riquezas no le aprovecharán. El que mira a un buey que pasa en un prado lozano, llega a la conclusión de que le preparan para la matanza. William Secker. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Los hombres se levantan temprano y se acuestan tarde para edificar una casa, y luego un extraño se pasea por sus corredores, se ríe en sus estancias y ni se acuerda de quién la edificó
y la llama suya propia. Este es uno de los males bajo el sol, para el cual no hay remedio prescrito. Charles Spurgeon. La Trinidad del mundo consiste en 12 honores sin fruto. Los que les parecen honores de sustancia no son sino una vana ostentación. 22 cuidados innecesarios se desosiegan en vano, congojas imaginarias que sustituyen a los cuidados reales y necesarios. 32 riquezas inútiles, tales que no les dan satisfacción permanente ni a ellos ni a sus descendientes que las reciben. G. Rogers. Mañana, mañana y de nuevo mañana, que vienen paso a paso, uno tras otro, y así hasta el fin del tiempo registrado, y cada ayer fue acompañado a necios en su camino al polvo. ¡Basta ya! Endeble vela. La vida es una sombra que se mueve, un pobre actor que se pasea un rato, de arriba a abajo por la escena y luego se va y no vuelve ya a asomarse. Es un relato, contado por un necio, bien repleto de gritos y de gestos, mas sin significado. William Shakespeare. Versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones. Es una buena señal cuando el salmista ya no insiste sobre sus aflicciones, sino que pide ser librado de sus pecados. ¿Qué es la pena cuando la comparamos con el pecado? Que el veneno del pecado sea quitado de la copa, y no tenemos por qué temer su amargura, porque lo amargo cura. Nadie puede librar a un hombre de su transgresión, más que aquel bendito a quien llamamos Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Charles Spurgeon. No me pongas por escarnio del insensato. Por los placeres carnales de unos pocos días algunos truecan su joya eterna. Por unos granos de tierra amarilla se pierden la ciudad empedrada de oro y puertas de perlas. ¡Oh necedad sin medida! ¡Oh locura inconcebible! Verdaderamente hemos de orar con toda sinceridad. No me pongas por escarnio del insensato. Orígenes, citado por J. M. Neil. Versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Dios está enseñando a sus hijos aquí. Este es el verdadero carácter de sus tratos con ellos. La educación de sus cantos es el objeto que tiene a la vista. Es un entrenamiento para el reino, es una educación para la eternidad, es la disciplina del amor. Cada paso del mismo es bondad. No hay ira ni venganza en parte alguna del proceso. La disciplina de la escuela puede ser severa y rígida, pero la de la familia es amor. El santo anciano estaba en la prisión por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sus perseguidores implacables le llevaron en una bandeja la cabeza sangrante de su hijo martirizado, Richard Cameron, y le preguntaron con sorna si la conocía. La conozco, dijo el padre, y besó la frente del hijo. Es la de mi hijo, mi propio hijo querido. Es el Señor. Buena es la voluntad del Señor, que no puede hacerme daño a mí o a los míos, sino que ha hecho que la bondad y la misericordia nos sigan todos los días de la vida. Horacio Bonar, en La noche del llanto. Si el Rey de Reyes pone su mano sobre nuestro hombro, queridos, pongamos la nuestra sobre la roca. Nicholas Estwick. Una niña, en la providencia de Dios, nació sordomuda. Fue aceptada y enseñada en una institución establecida para los que padecen este defecto. Un día, un visitante hacía preguntas a estos niños, privados de los goces comunes de la infancia. Hizo varias preguntas que fueron rápidamente contestadas mediante papel y lápiz. Finalmente, el visitante escribió: ¿Por qué naciste sordomuda? Una mirada de angustia nubló por un momento el rostro de la niña, pero rápidamente desapareció, y tomando el papel y el lápiz escribió: Está bien, padre, porque así agradó a tu vista. Mr. Rogers en El Rey Pastor. Versículo 10. Estoy consumido bajo la dureza de tu mano. Podemos fundar nuestros ruegos en nuestra debilidad y aflicción.
Es bueno mostrar a nuestro Padre las magulladuras que resultan de sus azotes, por si su compasión paternal le aligera la mano y le mueve a consolarnos en su pecho. No es para consumirnos que Él dirige su disciplina, sino para consumir nuestros pecados. Versículo 11. Castigando sus pecados, corriges al hombre. Dios no juega con su vara, la usa a causa del pecado y con vistas a vapulearnos con ella. De ahí que quiere que sintamos los golpes, y de veras los sentimos. Y deshaces como polilla toda su belleza, como la polilla echa a perder la tela, y con ello su belleza, agujereándola y dejándola inservible. Lo mismo los castigos de Dios descubren en nosotros nuestra locura y debilidad y nos hacen sentir como vestidos viejos, gastados e inútiles. La belleza ha de ser muy poca cosa cuando una polilla puede consumirla y una reprensión echarla a perder. Charles Spurgeon. Las polillas del oriente son muy grandes y hermosas, pero de corta vida. Después de unos chubascos, estos espléndidos insectos se ven revolotear en la brisa, pero el tiempo seco y sus numerosos enemigos pronto los eliminan. Del mismo modo, la hermosura del hombre se consume como la de este hermoso insecto, vestido en sus ropas de púrpura, escarlata y verde. John Quito. Algunas mariposas solo viven unas 24 horas. ¡Qué tragedia para la que nace en un día lluvioso! Anónimo. Sin duda, como un soplo es todo el hombre. ¿Qué es la grandeza? Podemos adscribirla al hombre independientemente de sus cualidades como ser inmortal, o de sus acciones independientemente de sus principios y motivos. Así pues, el relucir de la nobleza no es superior al plumaje de un pavo real, ni el valor de un Alejandro a la furia de un tigre, ni los deleites sensuales de Epicuro a los del animal que merodea por el bosque. Ebenezer Porter. Versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová. Ahora, en esta oración de David, hallamos tres cosas, que son tres calificaciones para las oraciones aceptables. La primera es la humildad. La segunda son el fervor y la insistencia. La tercera es la fe. El que va a Dios es menester que crea que existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Hebreos 11:6. Y ciertamente, como el que va a Dios ha de creer esto, el que lo cree no puede por menos que acudir a Dios. Condensado de Robert Leighton. No te hagas sordo a mis lágrimas. Las lágrimas hablan con más elocuencia que 10,000 lenguas. Actúan como llaves en los departamentos de los corazones tiernos. Y la compasión no les niega nada si a través de ellas el que llora mira las gotas de la sangre de Jesús. Porque forastero soy junto a ti. No para ti, sino junto a ti. Como tú, Señor mío, un extraño entre los hijos de los hombres, un extraño para los hijos de mi madre. Dios hizo el mundo, lo sustenta, lo posee, y con todo, los hombres le tratan como si fuera un intruso y extraño. Y como tratan al Señor, así tratan a sus siervos. No es sorprendente que seamos desconocidos. Estas palabras pueden también significar: yo comparto la hospitalidad de Dios, como un extraño hospedado por un anfitrión generoso. Charles Spurgeon. Por más que estén bien establecidos, este es el temple de los santos sobre la tierra. El considerarse como extraños. Todos los hombres son en realidad extraños y forasteros, pero los santos disciernen mejor y lo reconocen de modo más franco. Los hombres malos no tienen morada permanente en la tierra, pero esto va contra sus intenciones. Su pensamiento y su deseo internos son que puedan vivir para siempre. Son extraños contra su voluntad. Su habitación en el mundo es incierta y no pueden evitarlo. Thomas Manton. Versículo 13. Déjame y tomaré fuerzas antes que me vaya y perezca. El hombre en su estado corrupto es como Nabucodonosor.
Tiene un corazón de bestia que solamente anhela la satisfacción de su apetito sensual, pero cuando es renovado por la gracia, entonces recobra el entendimiento. David hasta aquí no se ha recobrado todavía de aquel pecado que le puso en un nivel tan bajo como podemos percibir en los versículos 10 y 11. Y el hombre bueno no puede pensar en morir, aceptando el hecho, hasta que su corazón está en condición más santa. Y para la paz del Evangelio, serenidad de la conciencia y gozo interno, toda falta de santidad es como veneno para los espíritus que la beben. William Gurnall. Hasta acá nuestra lectura, mis amados hermanos, el día de hoy. Agradecidos al Señor por habernos habilitado este día más para poder compartir este tesoro de David, ya en el Salmo número 39. Brevemente, me gustaría invitarles a meditar en esa frase que leíamos, que era una inscripción en latín, que decía: llorarías si supieras que solo te queda un mes de vida, pero ríes sin saber que quizá solo te queda un día. Muchas de las personas, si no todas prácticamente, viven y hemos vivido de esta manera, hermanos. El tan solo pensar que muchos de nuestros seres queridos se comportan de esta forma y piensan de esta forma, y que tienen un día más. Imagínense eso, hermanos. El Señor les brinda un día más de oportunidad misericordiosa para ir a Cristo, y muchos lo desprecian. Nosotros debemos gozarnos, amados hermanos, y prepararnos claramente, creciendo en santidad de vida, porque estamos en Cristo. Pero también no debemos dejar de lado la oración, la meditación, y también rogar por nuestros seres queridos que no están en Cristo. Animarles el día de hoy a poder compartir en sus hogares acerca de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Un día más, hermanos. No sé si estás viendo este video en la mañana, o en la tarde, o en la noche, pero si es en la noche, ponte a pensar, es un día más que el Señor les da a los impíos para arrepentirse y ellos huyen, pero es un día más que el Señor nos dio para servirle. Obremos, amados hermanos, como hijos obedientes, obremos de tal forma que al morir oigamos esas palabras de nuestro Señor: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. En la voluntad del Señor, amados hermanos, nos estamos reencontrando ya para continuar con el Salmo número 40. Será hasta entonces.